Y bueno, y pues para entrar al tema que nos ocupa hoy, donde las autoridades han constantemente negado devoluciones, eh, una forma o cómo se maneja el términos de prueba, Miguel ahondará en el tema. Pues Miguel, el foro es tuyo, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Agradecerle también a todos los que hoy nos acompañan en estas cápsulas informativas, ¿no? Como lo comentó Héctor, con el interés de comentar y retroalimentar entre todos temas de actualidad, y más que de actualidad, de la realidad que impera en el entorno tributario, y que, bueno, nos parece importante estar preparados, ¿no? Estar al día para poder llevar a buen cauce estos temas dentro de la corporación, inclusive, ¿no? Como contribuyentes en nuestro ámbito personal. Voy a presentar, Héctor, me confirma nada más si todos pueden ver la presentación. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, como lo comentaba Héctor, una de los temas eh, que más se han visto en la realidad de estas fechas es las negativas de devolución, ¿no? Las negativas de devolución, sin poderlo confirmar, se trata de algún criterio, una política, una determinación interna de la autoridad o inclusive una consecuencia resultante de la contingencia sanitaria y obviamente pues de la necesidad económico-financiera del propio Estado para poder subsistir o poder salir con bien librada de esta situación derivada de la contingencia sanitaria. Hemos escuchado o sabemos que esto impera en el entorno, pues generalmente por la experiencia, ¿no? Muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Solicitudes que se han presentado han sido negadas, o la otra, también lo conocemos de voz en voz, ¿no? Nos lo han compartido colegas, nos lo han compartido clientes, pero nos parece interesante analizar el entorno desde otro plano o dimensión, un plano estadístico, un plano de números, para tratar de entender realmente el entorno. Y así es como acudimos al informe tributario y de gestión del primer semestre de 2020, que da a conocer el SAT, con cifras que nos parecen bastante interesantes y que probablemente nos puedan dar una conclusión. Obviamente sabemos que las estadísticas, si bien son números, son sujetas a análisis, y aquí les proponemos uno que nos parece hace patente este entorno de negativas de devolución. Aquí la primera lámina vamos a ver estadística de litigios que ha tenido el SAT históricos 2019 en su primer semestre contra el 2020 en el primer semestre. Como lo pueden ver, o uno de las conclusiones principales y más llamativas que el SAT publica en este documento es, en los últimos 10 años es la tasa de efectividad en litigios más baja que ha tenido el SAT. ¿Qué quiere decir esto? Este semestre es el semestre en los últimos 10 años donde más litigios ha perdido el SAT, ¿no? Tiende a perder más de los que gana comparado con los del año pasado. También podemos ver que hay una diferencia importante en cuanto a los litigios que se promovieron entre uno y otro ejercicio, pero bueno, aquí lo que llama la atención es, el SAT tiene la tasa de efectividad más baja en el primer semestre de los últimos 10 años, sin embargo, nos da a entender que aún cuando han perdido más juicios de los que han ganado, el interés fiscal que representan los juicios ganados por el SAT es la mayor parte de lo que está en controversia, ¿no? Lo podemos ver, el 64.9% de lo que está en controversia es lo que gana el SAT, el 35% lo que gana el contribuyente. Aquí lo más interesante de la lámina es a cuánto asciende este valor del interés fiscal controvertido, 52.257.3 millones de pesos es lo que se ha controvertido en el primer semestre del 2020 de acuerdo a esta cifra. Otra estadística que nos parece interesante es la recaudación que ha reflejado el SAT en el primer semestre de 2020 contra aquella reflejada en 2019. Como lo podemos ver, a título personal, de manera sorprendente, hay un incremento en la recaudación. ¿Y por qué digo a título, o que me llama la atención es, pues quizás tenía la apreciación de que derivado de la problemática económica, ¿no? De que hubo reducción de operaciones en las empresas, algunas otras operaciones que fueron restringidas por propios decretos del Ejecutivo Federal,
inclusive, ¿no? Un poco abstención de ciertos sectores al consumo, pues bueno, las cifras nos revelan que hay un incremento en la recaudación tributaria en ISR, IVA, con la excepción del IEPS, ¿no? Y esta cifra o esta diferencia entre uno y otro ejercicio es de 54.7 mil millones de pesos, ¿no? En el siguiente recuadro podemos ver cómo se compone esta recaudación del primer semestre del 2020, ¿no? Donde vemos que, o de acuerdo a las cifras del SAT, la mayor parte es cumplimiento del contribuyente y la otra es lo que le llama recaudación secundaria, que segmenta en dos ámbitos, ¿no? Lo que viene de autocorrecciones por invitaciones del SAT y lo que viene de fiscalización y cobranzas. Ahora bien, tomando estas cifras, y como lo comentaba, las estadísticas, si bien son números, pues permiten o nos dan esa posibilidad de apreciación o interpretación, y proponemos la siguiente para tratar de entender el entorno de las negativas de devolución, ¿no? Confrontando el valor del interés fiscal en litigio del 2020, cabe señalar que estos 52.2 mil millones de pesos, evidentemente están compuestos no solo de devoluciones, ¿no? De lo que se fiscalizó a través de auditorías y de algunos otros elementos que implican recaudación al SAT, pueden ser multas u otras facultades de comprobación distintas a las del 42. Sin embargo, me parece que, como lo acota muy bien el SAT, hubo una disminución de dos factores. Uno es los juicios de nulidad que se promovieron, tendieron a disminuir por la suspensión de plazos de los tribunales, entendida desde el 18 de marzo al 3 de agosto con sus excepciones, lo que nos da a pensar que esos 52.2 mil millones de litigio probablemente la mayoría tengan que ver con devoluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las auditorías disminuyeron precisamente porque en resolución miscelánea se suspendió plazos para fiscalizaciones y obviamente pues porque el personal tuvo limitantes para poder ir a los domicilios. No lo interrumpió al 100%, pero tuvo limitantes, ¿no? Y si esta cifra la confrontamos contra la diferencia de ingresos tributarios entre el primer semestre de 2019 y de 2020, prácticamente podemos ver una correspondencia, ¿no? Entre lo que recaudó de más el SAT contra lo que tiene en litigios el mismo SAT. Entonces, de aquí la pregunta medular, ¿no? ¿Esto implica una tendencia de la autoridad a negar devoluciones? Me parece, desde mi apreciación, que sí, ¿no? Que aquí está la respuesta y que quizás estos 54.7 mil millones de pesos de ingreso mayor recaudado por el SAT vienen de las negativas de devolución que se han convertido en una constante y que, bueno, eso a nosotros nos hace latente y por ello el abordar este tema general, ¿no? Opciones de defensa de las negativas de devolución. ¿Por qué? Porque ahora es de suma importancia tener elementos para saber cómo reaccionar ante una respuesta negativa, y no solamente los asesores legales. Me parece que con la evolución que ha tenido la defensa fiscal, en la cual participan también asesores de otras áreas, pues es importante que todos tengamos un conocimiento general de cómo reaccionar para instrumentar en forma adecuada una estrategia de defensa, porque estas cifras nos indican que muy probablemente nuestra devolución va a terminar en tribunales, ¿no? Adicionalmente, ¿cuáles son los criterios más frecuentes que vemos para soportar las negativas, no? Hay muchos, pero los que con mayor reiteración el SAT ha estado aplicando, el de materialidad, que el viernes pasado nos compartió el buen Toño Orozco, ¿no? Que se ha convertido en la constante y en el favorito de la autoridad, porque desde mi apreciación es el más cómodo para la autoridad. La materialidad, como lo comentaron la semana pasada, es un criterio de apreciación. Y cuando hay un criterio de apreciación que no tiene un concepto, que no tiene parámetros, que no tiene directrices, que no tiene límites, pues es muy cómodo para la autoridad, porque a su apreciación la materialidad siempre va a estar en cuestionamiento, ¿no? Aún y cuando ha habido pronunciamientos de tribunales, tenemos, por ejemplo, algunos que se van con el tema de sustancia económica, partiendo de algunas normas de información financiera. También está el de razón de negocios, que generó un criterio muy, muy relevante de parte de la Sala Superior del Tribunal, y cuando digo relevante es porque inclusive la autoridad lo plasma en el texto de la exposición de motivos de la nueva facultad para revisar razón de negocios del Código Fiscal de la Federación, pero es el más constante. Documento de fecha cierta detonado por esta jurisprudencia un poco controversial de la Suprema Corte de Justicia. Determinación presuntiva por depósitos bancarios, muy interesante, porque estábamos acostumbrados a que la presuntiva fuera un punto tratado en auditorías para determinar créditos fiscales, pero como muchos de ustedes quizás ya lo hayan visto, y que también va a ser materia de otra cápsula, la determinación presuntiva ya es materia de las devoluciones. Se hace una pequeña mini auditoría
dependiendo del periodo que se esté solicitando en devolución. Cumplimiento de obligaciones de terceros, que aquí hay mucha materia en criterios de tribunales, desde el 2002 que salió uno de la Corte y posteriormente que se ha venido reiterando por tribunales colegiados en entidades federativas. Y requisitos de los comprobantes fiscales, particularmente se ha cuestionado mucho la descripción del servicio que se utiliza y que, a juicio de la autoridad, no permite apreciar la operación real que consigna ese comprobante, ¿no? Los más frecuentes, como señalo, hay más, y estos puntos, como igualmente referir, serán material de otras cápsulas un poco más a detalle. Entonces, partiendo de este entorno en el cual las negativas de devolución son frecuentes, son constantes, por no decir es el todo, ¿no? O prácticamente el 100% de los resultados de las solicitudes de devolución, pues bueno, nos pareció importante comentar como uno de los temas periféricos, este tema general de opciones de defensa, el principio de litis abierta y particularmente enfocado a la materia probatoria, ¿no? El principio de litis abierta, que no es un tema novedoso, existe desde el 1995, ¿no? En esta transición de sistemas de litis cerrada a litis abierta, en un decreto que entró en vigor el 15 de diciembre del 95, e insisto, no es novedoso, no es un tema reciente, no es una reforma nueva, sin embargo, es uno de los pilares del juicio contencioso administrativo y ha venido evolucionando derivado de la interpretación de los precedentes de los tribunales, ¿no? Luego, entonces, nos parece relevante comentar lo actual en el principio de litis abierta o los cambios más recientes, porque, como insisto, no es un concepto, no es un principio estático, constantemente está modificándose su interpretación, está evolucionando, y eso nos vincula a estar o entenderlo en su concepto o con su acepción vigente, ¿no? La exposición de motivo de esta transición del principio de litis cerrada al de litis abierta, pues bueno, principalmente recayó en agilizar los procedimientos contenciosos administrativos que en aquel momento imperaban. ¿Y por qué lo observa el legislador? Anteriormente lo que ocurría, presentábamos nuestro recurso de revocación contra la negativa, el recurso salía desfavorable, nos íbamos a un juicio, y los tribunales o el tribunal fiscal en aquel entonces optaba por vicios de forma que no resolvían si se tenía o no el derecho a la devolución, y esos vicios de forma implicaban reponer el procedimiento, se corrigiera ese vicio y la autoridad pudiera volver a resolver en forma negativa. Entonces se convertía en un círculo vicioso, ¿no? Muchos recursos, muchos juicios, sin llegar al tema de fondo. Entonces, lo primero que se procura con el principio de litis abierta es evitar este peloteo de tribunal a autoridad y que se llegue a una solución en el menor tiempo posible para certeza del contribuyente. Otro cambio que vino con esta modificación o transición es la concentración de recursos administrativos. Anteriormente el Código Fiscal regulaba no solo el de revocación, sino el de apelación. Ahorita únicamente tenemos un solo recurso para controvertir todas las resoluciones definitivas en materia fiscal ante la autoridad administrativa. Otro de los cambios es que podemos hacer valer agravios nuevos y reiterativos, y también vamos a poder, como lo vamos a ver más adelante, controvertir ya no solo la resolución del recurso, sino la resolución que recae a la solicitud de devolución, es decir, vamos a poder impugnar negativa y también lo que se dice en la resolución del recurso, y bueno, como lo comentamos, ¿no? Se buscó que los tribunales se abocaran a resolver el fondo sin estar reponiendo procedimiento en forma indeterminada, ¿no? Y que los juicios fueran más prontos. Pero bueno, para entender el principio de litis abierta, primero hay que entender qué implica este concepto de litis. Quizás ustedes lo han escuchado mucho con los abogados, ¿no? Cuando hablan de litis, se amplió la litis, se varió la litis como uno de los principales focos donde vemos defensa para poder controvertir y revocar o nulificar una resolución de autoridad. Pues bueno, la litis no es otra cosa que la concentración y la delimitación de los elementos que van a componer el problema a resolver en un litigio, ¿no? Y estos elementos consisten en la resolución o resoluciones que impugnamos, los agravios que hacemos valer en contra de ellas y las pruebas, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan el concepto litis, tener claro que implica estos tres elementos que se integran caso por caso y que van a ser los que se someterán al estudio, análisis y pronunciamiento de un tribunal y sobre los cuales no puede haber una variación, ¿no? Ahora bien,
previo a esta lámina me voy a adelantar un poco a la siguiente, ¿sí? Para entender el principio de litis abierta. Como comentamos, el principio de litis abierta implica en sí mismo un sistema, ¿no? Un sistema de defensa, y hubo una transición. Antes estábamos en el denominado de litis cerrada, ahora estamos en el denominado de litis abierta, ¿no? Y este principio, primera precisión, es que solamente aplica en el juicio contencioso administrativo o de nulidad, como lo conocemos, ¿sí? Siempre y cuando hayamos ido antes al recurso de revocación, ¿no? Y de aquí que partamos y digamos, tiene una correlación, una dependencia con otro principio eje del juicio contencioso administrativo que se llama el de optatividad, o así lo conocemos, ¿no? Ustedes recordarán que el artículo 120 del Código Fiscal nos permite ir al recurso de revocación, ir al juicio de nulidad sin agotar el recurso de revocación, bajo el entendido que no podemos agotar el recurso si perdemos el juicio, y si vamos al recurso tenemos que agotar necesariamente el de nulidad, ¿no? Entonces, esta correlación con el principio de optatividad recae en eso. Si no vamos al recurso de revocación, previamente al juicio de nulidad, el principio de litis abierta no opera respecto a los primeros dos elementos, resoluciones, y no aplica respecto de los conceptos o bueno, más bien sí aplica sobre los conceptos de impugnación, y en el ámbito probatorio esta consideración que referimos tampoco va a tener cabida, ¿no? En el ámbito probatorio, el principio de litis abierta, al igual que los conceptos de impugnación, siempre va a operar. Y aquí, bueno, en este pequeño diagrama tratamos de explicar el principio de litis abierta para que quede más claro y lo podamos comprender, ¿no? Lo estamos confrontando desde los elementos que componen la litis y cómo se comportan en uno y otro sistema. En el caso de la litis cerrada, cuando nosotros íbamos a impugnar nuestra negativa de devolución en el recurso de revocación, y este recurso venía desfavorable, cuando íbamos al juicio de nulidad solamente podíamos impugnar esa resolución del recurso de revocación. Ya no podíamos hacer valer conceptos en contra de la respuesta negativa que recurrimos en revocación, solamente contra esa resolución del recurso de revocación. ¿Qué cambia con el de litis abierta? Ya no solamente podemos impugnar la resolución del recurso. Si hubo algún agravio que no hicimos valer en contra de la negativa en el recurso, lo vamos a poder traer a la mesa en la discusión del juicio de nulidad, lo va a tener que estudiar el tribunal, e inclusive si consideramos que alguno de los agravios no se estudió, lo podemos reiterar, o si consideramos que se estudió en forma indebida, lo podemos reiterar para que lo estudie el tribunal, ¿no? Por eso hablamos que en materia de conceptos de impugnación, el cambio entre uno y otro sistema es que ya podemos hacer valer agravios novedosos, reiterativos, y no solamente en contra de la resolución del recurso, sino también contra la negativa. Pero lo que hoy nos interesa mucho precisar es qué pasa en el tercer elemento, las pruebas, ¿no? Y considerando la relevancia que tienen las pruebas en materia de las negativas de devolución. ¿Por qué? Porque en materia de negativas de devolución no nos sirve de nada demostrar en un juicio que hubo una ausencia de fundamentación y motivación de la competencia, no nos sirve de nada la revocación lisa y llana como la conocemos, ¿no? Que se deja sin efectos. Lo que tenemos que demostrar es el derecho de la devolución que estamos reclamando. Luego, entonces, que las pruebas sean fundamentales para acreditar este derecho. Obviamente vinculado con lo que señala la ley, pero las pruebas son necesarias para poderle demostrar a un tribunal contencioso que nosotros tenemos el derecho a percibir esa devolución de saldo a favor o de pago de lo indebido. Y aquí, pues, como lo podemos observar, no hay ningún cambio de uno y otro sistema. Hay una restricción para ofrecer pruebas nuevas en el juicio de nulidad, ¿no? Aquí es importante precisar que esta restricción para ofrecer nuevas pruebas no viene en la ley, no lo van a ver ustedes ni en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ni en el Código Fiscal. Esta restricción deviene, como lo comentamos, de la interpretación de tribunales, concretamente de un criterio que publica la Suprema Corte de Justicia en el año 2013 y que restringe o delimita la posibilidad de presentar nuevos medios probatorios al tribunal contencioso y solamente poder ventilar ante una nueva valoración de lo que se ofreció en la devolución, ¿sí? Ya sea única del procedimiento tradicional o que se haya iniciado una facultad de gestión vía visita domiciliaria o vía revisión de gabinete o revisión electrónica,
¿sí? O lo que presentamos en recurso de revocación como última instancia para presentar pruebas, ¿no? Entonces, aquí no hay un cambio y por eso la importancia de entender cómo funciona el principio de litis abierta en materia probatoria. Como les comentaba, esto nace no de la ley, nace de la interpretación de la ley que hace la propia segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en esta jurisprudencia 73-2013. Aquí es importante hacer una mención, ¿no? Las jurisprudencias que nosotros hemos publicadas en la página de la Suprema Corte de Justicia son un extracto, son la síntesis del criterio medular alcanzado por el tribunal que emite esa resolución. Obviamente este criterio viene precedido de una resolución en la que viene ampliamente desarrollado el cómo se llegó a ese criterio y por ende que valga mucho la pena no solamente quedarnos con lo que dice la tesis, ¿no? O como tal el criterio publicado, sino ir a ese precedente que genera la tesis para entender las connotaciones que pudiera tener esa redacción de lo que nosotros vemos en el criterio. Y en aquel momento, en este precedente que da lugar a la jurisprudencia de la Corte, que restringe el ofrecer nuevas pruebas en juicio contencioso administrativo que no fueron incluidas en revocación y en la negativa de devolución, señala en su último párrafo de considerandos que, o como lo pueden observar, ¿no? Que el denominado principio de litis cobra aplicación en los casos y permite ofrecer nuevas pruebas para demostrar la ilegalidad de aquella. Entonces, pareciera ser que en esa resolución o precedente que da lugar al extracto visto como jurisprudencia, sí permitía o hacía una excepción o exclusión de la prueba pericial, ¿no? Como una prueba que no estaba limitada por esa regla restrictiva de nuevas pruebas, ¿no? Pareciera ser que la pericial sí la podíamos ofrecer y era la que estaba excluida. Sin embargo, en 2018 sale un criterio, o bueno, este posicionamiento fue materia de muchas controversias y muchas contradicciones entre tribunales, ¿no? Hubo tribunales que se quedaran con la literalidad del criterio publicado, ¿no? En la jurisprudencia que no tiene este pequeño extracto que estamos viendo, y decían, no, pues el principio de litis abierta o la restricción conforme al principio de litis abierta en materia probatoria aplica a todas, no hay ninguna excepción. Y por tanto, la pericial que no se ofreció en recurso de revocación no puede ser estudiada en el juicio de nulidad. Y decían otros, no, por supuesto que no. La pericial, por su dimensión, por su configuración, por su diseño, sí es una prueba admisible en el juicio contencioso. Y esto dio lugar a que de tantas controversias y tantos conflictos, la Suprema Corte recibiera una denuncia de contradicción de criterios en 2018, sí, que fue resuelta hasta el 2019, para buscar definir los alcances de aquel criterio del 2013, ¿no? Pero, oh, sorpresa, la Corte creo que más que ayudarnos, nos confunde y nos genera una problemática mayor y sustancial en tema de la prueba pericial, porque concluye con, o bueno, determina que esta contradicción de tesis o esta contradicción de criterios es improcedente y no debiera de existir. ¿Por qué? Dice la Corte, la misma segunda sala, yo ya me pronuncié en el pasado, yo en el 2013 ya resolví este conflicto, ¿no? Esta discusión, ¿sí? Pero concluye con este párrafo su resolución. El principio de litis abierta en materia administrativa no permite el desahogo de pruebas en la instancia judicial que no hayan sido desahogadas en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso de revocación, recurso administrativo respectivo, sin excepción alguna. Entonces, aquí la duda y aquí la confusión y aquí la falta de certeza. Entonces, si nos estás diciendo, Corte, que tú ya resolviste eso en el 2013 y en el 2013 dijiste que se podía ofrecer la pericial, ahorita estás cambiando el criterio, o cómo debemos de entender este pronunciamiento y esta precisión que haces en tu última ejecutoria, ¿no? Insisto, esto genera muchas problemáticas como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, a ello entró a estudio la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues a partir de esta última contradicción de criterios que deciden no resolver de fondo la Corte. Tengo una inquietud. Entonces, quiere decir que, bueno, ya nos ubicaste muy bien en que tenemos una columna que dice la litis abierta va a tener 3 elementos, ¿no? ¿Sí? Agravios, sí, probatorios, etcétera, ¿no? Cada uno de esos elementos va a irse sesgando, ¿sí? O limitando por estos criterios judiciales. Este último del año pasado parecía decirnos
que si no ofreciste la pericial, en recurso de revocación no la podías ofrecer en juicio. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. En el Sí. 2013, ¿sí? Uh-huh. La jurisprudencia, si tú la lees, Héctor, no hacía pronunciamiento del tema de la pericial. Este parrafito que vimos en la lámina pasada, que ahorita voy a volver a colocar, viene en la ejecutoria, ¿no? Pero si lo vemos, el extracto pareciera ser que dice la pericial se puede ofrecer, ¿no? Y en 2018, como lo comentas, nos dicen no, o pareciera ser que nos dicen no, ni la pericial, ¿no? Entonces hubo como un cambio de criterio o la aclaración no fue precisa y contundente, y ahorita con este criterio, si nos quedamos hasta esta lámina, pareciera ser, si no existe la pericial, el recurso de revocación ya no tienes oportunidad de ahora, en la práctica, tal vez en ánimo de que todos estemos en la misma línea, en la práctica, la autoridad fiscal del recurso de revocación no nos da oportunidad de desahogar la pericial correctamente, porque la ofrecemos, pero no nos requiere para presentar al perito, etcétera, ¿no? No le da un proceso. Incluso hoy en día, y desde hace tiempo, la autoridad no procesa durante el recurso de revocación la pericial adecuadamente, ¿no? Es correcto, y de hecho, como bien lo comentas, Héctor, vamos a abordar un poquito más en esa precisión, porque como lo comento, este criterio tiene muchas implicaciones, ¿no? Y como lo comentas, si bien el Código Fiscal admite todo tipo de pruebas, salvo la confesión a cargo de las autoridades, incluyendo la pericial, pues no tenemos un procedimiento claro de cómo tenemos que, o cómo deberíamos nosotros, si aceptamos esta posición, ofrecer y desahogar la prueba pericial en el recurso de revocación. Y es muy importante, ¿y por qué hacemos tanto énfasis en la pericial? Porque generalmente en el medio no se escuchaba en materia común, la prueba reina es la confesional. Sabemos que en materia fiscal no existe. La prueba reina en materia fiscal durante años ha sido la documental, pero los criterios más recientes de los tribunales es, si no acompañas pericial, cuando implica el asunto revisar registros y documentos contables, no alcanzan esos documentos por sí mismos para declarar un derecho, ¿no? Entonces, de ahí que la trascendencia de la pericial se vuelva mayúscula, porque pareciera ser que hay un empate entre la documental y la pericial para demostrar, ¿no? Un derecho sometido a controversia. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en que este criterio tuvo muchas implicaciones que quizás no sé si la Corte dimensionó y que nos generaron esta confusión, ¿no? Insisto, ahora, yo creo que vale la pena también decir, para beneficio de todos, que la pericial no solo es un tema de pericial contable, podría haber un tema de pericial en materia de comercio exterior. La semana pasada que Juan tocó los temas de materialidad, puede haber una pericial en materia de alguien que sea licenciado en sistemas de informática, de que no puedo modificar mis sistemas, que le da fecha cierta por el tipo de registro. Entonces, todavía tenemos en materia de pericial no solo un enfoque hacia contabilidad, tenemos enfoques hacia otras áreas, insisto, como podría ser incluso periciales sobre mi sistema, que me da un nivel de fiabilidad y me puede dar conceptos de fecha cierta que tocamos la semana pasada. Es correcto, como lo comentas, ¿no? No está restringido a la pericial en materia contable, quizás es la que más vemos por la materia, ¿no? Pero efectivamente puede ser cualquier tipo de prueba en la que se requiera la opinión de un especialista en un área determinada, estaría involucrada en estas precisiones que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, como lo comentaba el Pleno de la Sala Superior, derivado de este cambio, al parecer, de criterio de la Corte, recibe una solicitud de suspensión de un criterio que ya había emitido la misma Sala Superior, que decía, oye, la prueba pericial la puedes ofrecer en juicio de nulidad si no la ofreciste en recurso de revocación, solamente limitada a que sea sobre los documentos que se ofrecieron en recurso de revocación y en el procedimiento de devolución. No, ese era su limitante, pero tú la podías muy bien ofrecer en juicio, esperarte a esa etapa, que me parece, y ahorita comentaré por qué, la instancia adecuada para hacerlo, ¿no? Y únicamente tú tendrías que hacer una buena integración de pruebas y encaminar tu pericial a esas pruebas que ofreciste en recurso de revocación o en la negativa de devolución. Y ante esta solicitud que nos dice el Pleno, ¿saben qué? No, esta jurisprudencia va a subsistir, mi criterio es que siga manteniéndose, y los razonamientos de la sala fue, uno, la Corte está diciendo que el problema que se suscitó en 2018 o esa controversia se resuelve conforme la del 2013, ¿no? Y en 2013 se permitía. Entonces, yo asumo que se permite procesar la pericial.
Segundo criterio, hay que entender que la pericial es una prueba muy particular, ¿no? Es una opinión de un especialista en un campo específico, en un ramo que escapa del conocimiento general, pero que es una materia o un campo regulada por la ley y que el juez competente para ese ámbito requiere de un apoyo, ¿no? El auxilio de ese especialista para comprender cuestiones que escapan a su conocimiento como juzgador. Pareciera ser que la pericial es un dictamen, es un papel, pero no, a mí me parece que la pericial tiene otra naturaleza, ¿no? Porque inclusive permite la discusión de distintos o especialistas en las mismas materias, pero que pudieran tener criterios diferentes, ¿no? Para llegar a una conclusión o lo más cercano a una conclusión que forme convicción al juez. Partiendo de estas ideas, a mí me parece que la pericial debe ofrecerse en juicio y no en recurso de revocación. Uno, porque es una opinión sobre pruebas que ya se ofrecieron, ¿no? Que ya están integradas en el recurso de revocación y en la negativa de devolución. Lo único que pedimos es, ya la valoró o la autoridad, ya las valorará el juez, pero pedimos que llegue un tercero, un agente distinto a pronunciar sobre su experiencia y su conocimiento esas pruebas a qué permiten concluir, ¿no? De ahí que yo no vea que hay una ampliación de pruebas si lo ofrecemos en el juicio de nulidad, ¿no? Solamente le estamos pidiendo a un tercero que venga al juicio y nos diga cuál es su opinión, ¿no? Adicionalmente, me parece que la pericial, en su esencia, tiene o deviene de un carácter de necesidad, ¿no? ¿Y por qué de necesidad? Porque el tribunal o el juzgador tiene que dirimir sobre una materia en la que no es especialista y requiere el apoyo de ese tercero que sí lo es para que le dé luz y panorama de esos elementos, de ese conocimiento para resolver un asunto particular. Me parece que ese criterio de necesidad no se configura en el recurso de revocación, ¿no? El recurso de revocación lo llevamos ante la autoridad fiscal. La autoridad fiscal es perita en el ámbito fiscal, ¿no? De ahí que no veamos por qué llevar a un especialista a que emita su opinión sobre algo, ¿no? El especialista es la propia autoridad. Y otro tercero que me parece también ayuda a sustentar esto es que como está diseñada la prueba pericial y su propia naturaleza, como comentamos, este intercambio que permite de especialistas en la misma materia, pero con criterios discordantes, deviene precisamente de que, o está ligado con lo que conocemos como la trilogía procesal. ¿Qué es la trilogía procesal? ¿No? Las tres partes que integran un juicio, un proceso jurisdiccional: juez, actor y demandado. Esa trilogía solamente es específica de juicios o llevados ante órganos jurisdiccionales, no en instancias administrativas, y el recurso es una instancia administrativa, ¿no? El recurso de revocación es autoridad y particular, no hay un tercero imparcial que vaya a juzgar. Y aquí luego suele haber la confusión porque, oye, si a mí me resolvió la administración de auditoría fiscal o de fiscalización o de comercio exterior, o de grandes contribuyentes, y me resuelve la jurídica, pues parece que sí hay tres agentes, ¿no? Tres sujetos en esta controversia, pero no. Realmente esta división o esta estructura orgánica de la autoridad y la delegación de funciones o atribución de sus funciones en distintas unidades administrativas no implica que estemos peleándonos contra dos autoridades, ¿no? Es la misma autoridad, solamente y el recurso tiene como objeto una segunda revisión de la resolución de la autoridad, ¿no? Entonces, partiendo de que no hay una trilogía procesal, pues me parece que la prueba pericial pierde sentido en el recurso de revocación, no hay este intercambio, ¿no? Y como es una prueba de apreciación, pues si yo ofrezco mi dictamen pericial que me hizo mi especialista contable, pues la autoridad muy fácilmente va a poder decir, no es suficiente porque yo también soy perito y no es suficiente, ¿no? No van a llamar a un tercero para que venga a dirimir esa controversia de criterios. De ahí que mi apreciación personal, esta no sea una prueba sujeta a un recurso administrativo, debe de estar o debe de desahogarse en el juicio contencioso administrativo, donde sí tenemos esta participación de tres agentes, ¿no? Adicionalmente, o bueno, otra problemática que surge con este criterio de la Corte, desde mi apreciación, ¿no? Es, bueno, y como lo comentaba Héctor, ¿no? Suponiendo que asumimos el criterio de la Corte de que hay que proceder la pericial necesariamente en el recurso de revocación, o que le demos esa interpretación, más bien para ser más preciso, que demos esta interpretación al último criterio de la Corte de que hay que ofrecer la pericial en recurso de revocación para que la podamos posteriormente ofrecer en juicio de nulidad, surge la interrogante, y bueno, ¿cómo la ofrezco en el recurso de revocación? ¿No? ¿Por qué no tenemos
procedimiento regulado. Como lo señalábamos, el Código Fiscal no tiene un capítulo probatorio en materia de recurso de revocación, solamente hace hincapié. Cualquier prueba, siempre y cuando no sea la confesional a cargo de la autoridad, ¿no? Y eso es todo lo que señala en materia, materia probatoria. Y eso representa un problema. Ahora, hay un par de artículos que me gustaría mencionar y que hacen todavía más dudosa, ¿no? Y que nos ponen un poco más en incertidumbre de cómo debemos nosotros como contribuyentes, partiendo de la base que la pericial muy probablemente sea necesaria en nuestro juicio de nulidad, ofrecerla en el recurso de revocación. Primero, el artículo 122 nos dice que el escrito de interposición del recurso deberá contemplar, entre otros, las pruebas, ¿no? Y coligado con ese artículo, el 123 nos dice que con el escrito inicial del recurso de revocación se deberán ofrecer las pruebas y el dictamen pericial. O sea, aquí la primera interrogante, ¿no? Tendríamos nosotros, o bueno, siempre hemos conocido la prueba pericial con un procedimiento muy definido, ¿no? La ofrezco con un cuestionario, ese cuestionario se le pasa a la autoridad demandada para ver si lo amplía, se designan peritos, se aceptan y ratifican cargos, inclusive se pueden tener reuniones coordinadas por el juzgador para que los peritos discutan sus puntos o sus conclusiones. Si no hay una conclusión concordante, se llama un tercero, ¿no? Que no sea ni ofrecido por el actor ni por el demandante, sino por la autoridad, por el juzgador, para que tenga menos parcialidad o se aprecie menos parcialidad en él mismo. Pero ese procedimiento, pero pareciera ser que con este artículo el procedimiento es, si ofreces la pericial, tienes que acompañar el dictamen junto con el recurso de revocación, ¿no? Y luego viene un tercer artículo que todavía lo pone un poquito más complicado, ¿no? Que dice que si bien no hay un capítulo probatorio en el Código Fiscal, el trámite, el ofrecimiento y admisión de desahogo y valoración de las pruebas en recurso de revocación se hará conforme lo diga la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí regula el procedimiento que platicamos, ¿no? En la demanda yo solamente ofrezco mi cuestionario y designo mi perito. La autoridad contesta la demanda y puede ampliar el cuestionario o tachar alguna pregunta. Se llama a los peritos a ratificar y aceptar el cargo, rinden su dictamen, en algunos casos hay audiencias, ¿no? Pero en este caso, pareciera ser que en el recurso de revocación no nos permite esa posibilidad, ¿no? Y aquí donde surja la duda de qué debemos de hacer. Esta es una apreciación personal, insisto, personal, porque no hay criterio, no hay directriz, no hay un precedente de parte de tribunales. La experiencia, como lo comenta Héctor, ¿no? Que la autoridad, el trámite que le da la pericial, pero mi apreciación conservadora, ¿no? Para evitar una mitigación de riesgos de que si ofrecemos la pericial en el juicio de nulidad sin haberlo ofrecido en el recurso de revocación, aunque creamos que hay elementos de defensa, bueno, mi criterio particular conservador es, ¿hay que ofrecer el dictamen pericial con el escrito inicial del recurso? Sí. Sí hay que hacerlo para evitar discusión y hay que ajustarnos a la literalidad de la ley. Pero propongo una solución a esta interpretación, insistiendo, es a título personal, no es no es ley, no hay una interpretación, y la solución que se propone a esa problemática es un poquito apegado a la solución que planteaba Héctor en la sesión del miércoles de recurso de revocación urgente, como denominó a su cápsula, ¿no? Yo puedo ofrecer el dictamen pericial en mi escrito inicial, pero no lo tengo que exhibir en ese momento de la presentación, ¿no? El artículo 122 mismo nos dice, cuando no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3, ¿no? Donde encontramos a la pericial, la autoridad nos debe de requerir en un plazo de 5 días para cumplir con ella en sí, para ofrecerla. Entonces, ¿por qué la solución? Ofrecerla en el escrito como dictamen, no hay que exhibirla, ¿sí? Y tiene que venir necesariamente un requerimiento de la autoridad para que nos corran esos 5 días. En la experiencia hemos visto que la autoridad rara vez requiere cuando hay una irregularidad, ¿no? No lo hace. De ahí que nosotros lo podamos hacer en forma facultativa o de mutuo propio, y si no nos viene el requerimiento, poderlo ofrecer, yo proponiendo como límite la fecha de la exhibición de pruebas adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fecha de exhibición de pruebas adicionales
no corremos riesgo de que la autoridad esté resolviendo. Si resuelve antes de que concluya este periodo de exhibición de pruebas adicionales, estaría violentando el procedimiento, ¿no? Y así todos estamos tranquilos que si ofrecemos la prueba, o ofrecemos más bien el dictamen a la fecha, o antes, a la fecha de que se vaya a terminar el plazo de exhibición, va a estar considerada o va a estar considerada en tiempo, ¿no? No va a venir la resolución y nos va a ganar el tiempo y no vamos a poder presentar nuestra pericia. De esta forma, insistir, no estamos buscando que la pericial se valore en el recurso de revocación. Estamos cuidando proteger nuestra prueba pericial en juicio, ¿no? Y por eso, bueno, aquí una solución que se propone a esta problemática en materia de la prueba pericial. A manera de conclusiones sobre los temas que platicamos, pues el primer cuestionamiento que yo, bueno, que propongo es, tenemos un principio de optatividad que rige el juicio, bueno, que rige la defensa fiscal. La pregunta, me parece, es si ese principio que formalmente existe en ley sigue siendo vigente. Para mí la apreciación o la respuesta sería un no, ¿no? El no, ¿por qué? Porque el recurso de revocación se convierte ya en una instancia preparatoria obligatoria partiendo del principio de litis abierta, con esta restricción en pruebas, y que vamos a tener que agotar prácticamente en todos los casos para integrar nuestra carpeta probatoria para el juicio de nulidad. De aquí que es de suma importancia, al momento de recibir una respuesta negativa de devolución, que veamos los considerandos de la resolución y hagamos un análisis muy crítico de si nos alcanza las pruebas documentales que ofrecimos en la devolución para en un juicio de nulidad poder impugnar sin pasar por el recurso de revocación. Si vemos que nos faltó algo, y en este caso la pericial va a ser, y si la pericial es necesaria, hay que agotar el recurso de revocación, entendiendo que es una instancia preparatoria, sí, porque, bueno, en la experiencia y los datos no mienten, rara vez, o es muy poco la probabilidad de éxito en el recurso de revocación, desde mi apreciación se ha convertido en un área preparatoria de un juicio de nulidad. Segunda conclusión, partiendo de estos comentarios, es que me parece que también el entendimiento del principio de litis abierta funciona muy bien como complemento a la solución que propone Héctor al recurso de revocación urgente. ¿A qué me refiero con esto, no? Como comentaba Héctor, derivado de las modificaciones a resoluciones misceláneas, o a la resolución miscelánea de 2020, se acortaron al parecer plazos para promover el recurso, ¿no? De revocación, y quizás nos percatamos faltando 1 o 2 días, ¿no? Para presentar el recurso. Se dio una solución que va muy ligada con este artículo 122. Yo propongo complementariamente, haciéndonos valer del principio de litis abierta, sí sobre reaccionar en ese recurso de revocación, pero no tener la preocupación de que tenemos que hacer valer todos los agravios en el recurso, ¿no? Hagamos valer el principal, no hagamos valer todos. ¿Por qué? El principio de litis abierta nos va a dar la posibilidad de que esos agravios que no pudimos desarrollar o explorar más por la cuestión de tiempo, lo podamos hacer tranquilamente en el juicio de nulidad, ¿no? Esa sería una adicional. Y tercero, presentación está muy enfocada a la materia federal. Sin embargo, comentarles, el principio de litis abiertas no es un principio general, es un principio federal. ¿Y a qué me refiero con esto? Un principio general es cuando aplica tanto para ámbito federal como para ámbito local o municipal. Y un principio federal es cuando aplica solo para la federación, ¿no? En materia del ámbito federal, el principio de litis abierta impera en materia de ámbito federal y en algunas entidades federativas también. Pero hay otras en las que litis abierta no aplica, como es el caso del estado de Guanajuato, ¿no? Que mantiene un sistema de litis cerrada. Y por tanto, digo, si ustedes tuvieran una controversia en materia de contribuciones locales, analizar si la ley que rige el procedimiento contencioso en mi entidad federativa me permite o tiene esta posibilidad del principio de litis abierta, porque esto nos va a determinar en materia de contribuciones locales, como puede ser un impuesto sobre nóminas, cómo plantear una estrategia de defensa contra esa negativa de devolución. De mi parte, pues son los comentarios de la presentación, y ahorita, bueno, pues pasar a una sesión de preguntas de parte de quien nos acompaña, pues con mucho gusto. Héctor, muchas gracias. Sí, oye, si te puedes regresar a tu lámina 6, donde vienen criterios más frecuentes de negativas. Así más atrás. Esa. En realidad lo que estamos proponiendo es, recuerden,
Hoy la prueba pericial, como dice Miguel, se está volviendo una prueba trascendental, ¿sí? Miguel interpreta, ya es una prueba reina dentro de los procedimientos. Si se fijan, la pericial nos puede ayudar a redondear temas de materialidad, de fecha cierta. Ojo, no solo la pericial contable, otras periciales, ¿no? Como expertos en sistemas, en la determinación presuntiva por depósitos bancarios, y no hay duda que la pericial nos está ayudando en juicios y recursos para el cumplimiento de obligaciones de terceros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos solicitando al tercero donde se cuestionó la obligación, ¿eh? Y bueno, aquellos terceros que nos han permitido parte de su contabilidad, hacer una prueba pericial de que pagó el impuesto, lo determinó, tiene pagos provisionales, tratando de mostrar simetría, pago y simetría de obligaciones fiscales. Esto ha sido mucho más sencillo con empresas de grupo, pero llévense en la mente que la prueba pericial hoy es una prueba un poquito más importante en un régimen general. Hay que prepararla desde recurso y sería la esencia de esta presentación. Pues muchas gracias, Miguel. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Pues nuevamente agradecerles su participación como todos los miércoles y viernes, y seguiremos compartiendo el video para aquellos que no nos hayan podido acompañar. Les mandamos Hola, nada más. Hola, Héctor Miguel, buenos días, habla Alfredo Quiroz. Muchas gracias, Miguel, la verdad es que muy detallada la explicación. Solamente a mí me queda una gran preocupación porque en la experiencia personal, la autoridad, como bien decías, utiliza este bucle sin fin, en donde no atiende fondo, sino atiende forma, y puedes desgastarte en el proceso, aún presentes periciales desde el inicio, etcétera. Me ha tocado ver casos muy complejos, ¿no? En donde se genera este bucle, presentas los peritos, hay peritos contables, hay peritos forenses en temas de informáticos, y bueno, pareciera ser que es una gran ventaja este tema de la litis abierta para poder presentar agravios adicionales. Sin embargo, en la práctica me resulta como muy complejo el querer entender si realmente se puede aplicar o no esta parte de litis abierta, sobre todo pensando que la reacción de la autoridad es reiniciar el proceso desde inicio, como bien decías, y vuelves a empezar de cero, ¿no? De tal forma que puedes tener un ciclo, vuelvo a ponerlo simple, infinito, ¿no? De regresas al principio al primer agravio, regresas al principio al segundo agravio, y te puedes llevar tantos juicios como agravios puedas tener, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se vuelve realmente práctico y de uso el tema de la litis abierta, con todas las bondades que acabas de comentar, con respecto al tema de no atender fondo, sino forma, tantas veces como la autoridad lo requiera? Claro que sí, Alfredo. Pues mira, aquí me parece que hay dos o tres comentarios que pudieran contestar tu pregunta. Primero, ¿no? Hay otro principio que rige el contencioso administrativo que se llama el modelo de plena jurisdicción de los tribunales. Este principio, ¿qué conlleva? Que los tribunales ya deben de dar o ya tienen la posibilidad de pronunciarse sobre el derecho subjetivo una vez que han sido superados los temas de forma y los temas de agravios. Es decir, ya superamos los agravios, se declararon fundados, pero yo, tribunal, voy a pronunciarme si tienes el derecho o no. ¿Para qué? Precisamente evitar regresar nuevamente hacia el pasado. Tenemos en ley ya reglas, ¿no? Que conminan a los tribunales a, si hay una violación de fondo, darle preferencia sobre los de forma, ¿no? Los de forma quedarán en un segundo sentido y se analizará el de fondo, bastando únicamente este de fondo para declarar la nulidad y reconocer el derecho. Ese sería un primer parámetro, ¿no? Un segundo parámetro, como lo comentas, es, para buscar que ya no haya tema de forma que nos esté haciendo reponer procedimiento, tenemos ahora el juicio exclusivo de fondo, ¿no? El juicio exclusivo de fondo en el cual todo va a dirimirse en el tema sustancial de la controversia, ¿no? Esa es una segunda posibilidad, y lo recalco mucho porque está siendo imperativo ya, o lo está haciendo algo del criterio del tribunal, el famoso principio de fondo sobre forma. La PRODECON ha empujado mucho con este principio, ha buscado
que inclusive sus recomendaciones y los procedimientos amistosos o conciliatorios con ella se resuelvan con y lo ha trasladado inclusive o ha levantado la voz para que en recurso de revocación y en juicio de nulidad se lleve este principio al juzgador para que resuelva, ¿no? Fondo sobre forma y otro que le llaman el de verdad real, conocer exactamente la verdad de una operación que tiene efectos fiscales. Como lo comentas, aún queda camino por recorrer, sin embargo, ya hay bases, ¿no? Y ya cada vez en un mayor número de casos vemos que no regresamos a esos procedimientos eternos, como comentabas, ¿no? A esos ciclos infinitos, sino que ya el tribunal procura entrar a este estudio de fondo porque ya tiene la posibilidad, bajo este modelo de plena jurisdicción, de reconocer el derecho subjetivo y decir si lo tienes, no lo tienes, ¿no? O insisto, queda mucho por recorrer, es muy válido y muy atinado tu comentario, Alfredo, pero creo que en esos dos sentidos yo vería la posibilidad de que la litis abierta pudiera hacerse material efectiva y real, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel. La verdad es que yo creo que todavía hay un tema muy importante en toda la trilogía de la que hablabas en el recurso de revocación, porque pues, prácticamente es la misma autoridad que te resuelve, ¿no? Y tampoco he visto en mi experiencia personal que la autoridad te resuelva a favor del contribuyente. Generalmente desecha las pruebas, desestima los peritos. Bueno, un caso más extremo que he visto es que un tema muy importante respecto de precios de transferencia con afectaciones en otras geografías, que tiene un tema de sustancia muy importante y relevante, desecha todo el recurso de revocación porque dice que el archivo que presentaste en la página del SAT no cumplió con los requisitos establecidos eh, en el famoso índice para subir información al SAT, ¿no? Y desestima todas las pruebas. Entonces entra el perito externo informático para garantizar que sí fue el archivo, etcétera. Es decir, el enfoque del recurso de revocación, lejos de irse a la litis, se va a la forma en esencial, y ahí estamos atorados, y tenemos casi 3 años con ese asunto y sigue sin poderse resolver. ¿Qué tema tan interesante estás sacando? Fíjate que te voy a platicar algo que nos ha pasado a nosotros al gremio de los abogados. Estuvimos, creo yo, muy atorados como gremio décadas. Es decir, si tú ves un amparo de los 90, es igual a un amparo de la década del 2000, es igual a un amparo del 2010. Es decir, puedo afirmar que como gremio nos quedamos con una línea donde no trabajamos las pruebas, no trabajamos el enfoque y no íbamos a instancias internacionales, ¿sí? Entonces, quiere decir que no solo hay que retar al fisco con las reglas que él mismo está imponiendo, sino hay que retar a nosotros como gremio de promover visiones distintas de defensa. Y segundo, ya estamos viendo que estamos yendo a instancias internacionales en materia de impuestos, ¿eh? En la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para que vean que hoy México está poniendo énfasis en requisitos formales y no se está yendo al fondo, ¿sí? Si se va al fondo cuando le conviene, ¿sí? Y no se va al fondo cuando no le conviene. Entonces, me encanta lo que tú estás diciendo. Sí es cierto, estamos retando al gremio para que piensen pruebas diferentes con las reglas que tiene la autoridad. Las reglas de la autoridad están siendo injustas, hay que ir a instancias internacionales y te puedo afirmar que este año Coparmex como gremio subió en temas de impuestos a Corte Interamericana de Derechos Humanos algunos temas de forma y pues yo creo que ese va a ser el camino. Hay que exhibir al país con estas deficiencias. Claro, desde luego, y totalmente de acuerdo, lo hemos visto mucho, como lo comentas, Alfredo, pues la misma autoridad resuelve, la probabilidad de éxito en un recurso es prácticamente nula, ¿no? Hemos visto, o en la experiencia, yo puedo contar 2 o 3 casos de resultado de éxito, y para efectos, pues ni siquiera nulidad o revocación, es para efectos, te reponen el procedimiento. Entonces, sí, el recurso de revocación me parece que es obsoleto, de ahí que me parece muy acertado que existe este principio de optatividad. No voy al recurso, ¿para qué me avento 6 meses litigando algo que sé dónde va a acabar? Pero ¿qué pasa? Los criterios de los tribunales, en mi apreciación personal, nos han hecho que este recurso de revocación ya no es optativo, ya es obligatorio porque necesitamos preparar pruebas en este recurso, o bien, desde el procedimiento de devolución, evaluar que ahí preparemos todas las pruebas. Sin embargo, no vamos a poder anticipar
cuáles son las respuestas de la autoridad o cuál va a ser el criterio donde van a encontrar espacio para decirnos que no. Entonces, al final, como lo comentas, el recurso se vuelve un tema que nos hace perder quizás muchas veces tiempo, prolongar los litigios sin llegar a lo que esperamos, ¿no? Una solución. Sin embargo, creo yo que ahorita el reto está precisamente en que es una etapa preparatoria y que no podemos prescindir de ella, ¿no? Claro, Miguel, y si estás de acuerdo conmigo, pareciera ser que además de eso es como la antesala del juego de ajedrez. Tienes que poner todas tus piezas y todas tus jugadas junto con todos los agravios y todas las pruebas posibles, pensando no solamente en un solo escenario de fondo o de forma, sino con todos los escenarios de fondo, para tener Exactamente. ningún problema en el futuro. Exactamente, sí. Lo comentas muy bien. Y aquí, complementando, que nos permite el principio de elipsis abierta que platicamos, una ayuda al contribuyente al parecer, ¿no? A lo mejor, como dijiste, es un juego de ajedrez y me guardo algo, ¿no? Me guardo un agravio. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a poder plantear al juez, que yo sé que el juez va a ser imparcial y no va a tener una tendencia a resolverlos en sentido negativo, ¿no? Entonces, como lo comentas, es un juego de ajedrez totalmente, es una etapa preparatoria, aquí se va a terminar de configurar la litis, para ahora sí que el juez, o el tribunal en este caso, resuelva un conflicto en materia fiscal. Perfecto, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Héctor. La verdad es que este tipo de charlas ayuda a refrescar un poco la visión y a echar a andar un poco también lo que traemos en mente, sobre todo con la explicación tan amplia de Miguel. Gracias. A Muchas ustedes, gracias a usted. un abrazo. Bueno, nada más. Perdón, Héctor, nada más, para concluir, y digo, esta lámina o esta presentación se va a compartir a todos, nada más, en la última, no los comentamos, pero aquí les propongo 3 criterios que fueron en los que sustentamos la charla, para que ustedes los puedan revisar, con mayor detalle, igual las podemos incluir con la presentación ya en su texto, e insisto, vale mucho la pena aventarnos un clavadito a la ejecutoria, ¿no? Es un poco más extensa, pero a veces da más luz de cuál es el alcance de un criterio. De mi parte es todo, muchas gracias y excelente día. Gracias a todos. Compartiremos el video de esta presentación en unos momentos. Abrazo.